¿Cómo están y bienvenidos a otro episodio del podcast de Nación Patriota? Yo soy su anfitrión, Henry B. Franco, y estaremos hablando en esta ocasión de la previa de la semana 10 entre los New England Patriots y, por supuesto, los Tampa Bay Buccaneers, un equipo que va a ser el local en esta ocasión. Los Patriots viajarán al sur de Florida por segunda ocasión este año. La primera vez fue contra los Miami Dolphins al inicio de esta temporada, pero en esta ocasión enfrentan a un equipo que es una amenaza mucho más peligrosa que los Dolphins. En la previa, los expertos lo han llamado incluso el partido de la semana, uno de los grandes juegos de esta temporada por cómo se han dado las cosas tanto para los Patriots como para los Buccaneers, aunque ambos equipos llegan con bajas importantes y ya lo iremos checando en este episodio, pero aún así tienen a sus dos corebacks titulares sanos, dos corebacks que también suenan mucho para la conversación del MVP. Ya veremos quién se impone, si Drake May por parte de los Patriots o Baker Mayfield por parte de los Tampa Bay Buccaneers. Hablemos un poco primero de las estadísticas, porque ambos equipos llegan con estadísticas importantes, claves para este partido. Los Patriots poseen una de las mejores defensivas, no solo de esta temporada, sino probablemente de toda la historia. Es el primer equipo que en sus primeros 9 partidos no permite que un corredor alcance las 50 yardas por tierra y podría convertirse, si logran hacerlo otra vez contra los Buccaneers, en el primer equipo desde los propios Bucks en el 2020 que logran que en 10 partidos consecutivos ningún corredor alcance las 50 yardas. La clave aquí es que los Buccaneers no van a contar con Bucky Irving, que es su corredor titular, y por lo tanto va a ser complicado que el equipo alcance esas cifras con Rashad White, que es su corredor suplente. White ha tenido 8 oportunidades de romper esta marca, pero solamente lo ha hecho 2. No ha alcanzado las 50 yardas en otros 6 partidos, mientras que Bucky Irving había tenido una mayor tasa de éxito haciéndolo. Así que los Patriots no van a enfrentar un corredor que sin duda podría ser una mayor amenaza de la que sería White. Aún así, hay que tener mucho cuidado porque los Buccaneers tampoco van a contar con sus pasadores titulares. Chris Godwin y Mike Evans no podrán jugar por lesión. Es turno de Emeka Egbuka, este novato traído de Ohio State durante la off-season pasada, que también es el líder receptor del equipo por el tema de las lesiones, porque ni Godwin ni Evans han sido constantes durante la temporada. Entonces ha tomado un rol como de receptor número 1, pero después de él sí hay una bajada de talento considerable en el cuerpo de receptores de los Buccaneers. Él tiene casi 600 yardas por aire y su segundo y el compañero más cercano a las estadísticas de Buca por aire es Sterling Shepard y no tiene ni 300 yardas por esta vía. Así que probablemente Christian González tome la labor de anular a Ipuka, y fuera de él, pues no parece que haya una amenaza lo suficientemente considerable para que Mayfield tenga otro de esos grandes juegos que tuvo al inicio de la temporada, que ese es otro caso. Mayfield no se ha visto muy bien en las últimas semanas, pero el equipo viene de una semana de descanso, a diferencia de los Patriots que tuvieron recientemente un partido muy complicado contra los Atlanta Falcons. Los Buccaneers estaban descansando esa semana, así que hay una cierta ventaja, además de la localía y de que juegan en un clima mucho más desfavorecedor para los Patriots, que ellos sí se encuentran un poco más descansados, y con todo el tema de las lesiones, quizás eso les beneficie un poco para, por lo menos los jugadores que sí tendrán el domingo, puedan participar al 100% de sus capacidades. Ya veremos si lo consiguen. Del lado de los Buccaneers, pues hay que decir que es una defensiva no tan agresiva y tan fuerte como las que ha enfrentado los Patriots las últimas 2 semanas. No se puede comparar con la de los Browns y la de los Falcons, que ambas lideran las estadísticas esta temporada. Pero los Buccaneers sí tienen algunos rasgos en cuanto a los números que los hacen una defensiva que puede complicarle las cosas a Drake May. Tienen una de las mejores defensivas en cuanto a evitar que el corredor se escape por piernas. De hecho, es top 10 entre los que menos han permitido que los corredores se escapen. Su promedio es muy bajo. Los corebacks que se vuelven corredores contra ellos tienen un promedio de 6.7 yardas. Es la novena cantidad más baja en la temporada. May es un corredor cuando siente que la presión es mucha,
pero quizás este partido no se le dé la oportunidad tan constante como en otras ocasiones. Y hay que sumarle que es un equipo que tiende a mandar muchas cargas. Es uno de los que más lideran este apartado. Todd Bowles, que es su head coach, que también ha sido coordinador defensivo en la NFL, es un entrenador que su sello de identidad es mandar muchas cargas defensivos extra para presionar al coreback. Ese es otro añadido a las tareas que tiene que tener May. Tiene que tener mucho cuidado porque las entregas de balón han vuelto a ser un problema para él. Contra los Falcons tuvo 2 entregas de balón, incluso tuvo una tercera que logró recuperar un fumble en la segunda mitad. Y estamos hablando de que los Buccaneers es una de las 10 defensivas que más entregas de balón tienen a lo largo de los partidos. Tienen la misma cantidad de intercepciones que los Patriots, pero un poco más de fumbles, lo que los vuelve un equipo mucho más agresivo a la hora de buscar quitar el balón de las manos de los jugadores a la ofensiva. Y es una gran prueba para que los Patriots no vuelvan a entregar el balón como lo hicieron contra Atlanta, porque quizás ahora sí les cueste el partido y no tengan la suerte que les acompañó hacia el final del encuentro pasado. Y otro punto clave con los Buccaneers es que es un equipo que por aire es uno de los que menos permiten en cuanto a estadísticas de puntos añadidos sobre lo esperado. Es una de las 6 mejores defensivas en cuanto a dropbacks en este rubro. No le permiten mucha eficiencia a los quarterbacks rivales, precisamente por su agresividad. Probablemente Josh McDaniels quiera mandar más pases pantalla, pases cortos, una ofensiva mucho más rápida, algo que afortunadamente tuvo que hacer contra Miami y sí le funcionó. Creo que puede hacer lo mismo, va a enfrentar una defensiva que hace lo mismo, mandar muchas cargas, mandar mucha agresividad. Ahí es cuando enfrentar defensivas mucho más fuertes y en mejores números estadísticos le puede beneficiar a los Patriots, porque si bien los Buccaneers tienen buenos números en algunos apartados, están muy lejos de los Browns y de los Falcons, pero creo que la ofensiva tuvo sus momentos y ahora creo que más que nunca necesitan un buen inicio y no dormirse como en otras ocasiones, y sobre todo evitar las entregas de balones, que eso fue lo que condicionó mucho el juego anterior. Esas son creo que las claves más importantes a nivel estadístico. Los Patriots tienen que viajar otra vez y los Patriots están con una marca de 4 ganados y 0 perdidos. Es junto con los Seattle Seahawks los únicos que no tienen derrotas como visitantes. Otra vez se les presenta una oportunidad de mantener viva esa estadística y por supuesto de mejorar su récord en general durante la temporada. Creo que las 3 claves a la ofensiva por parte de los Patriots, ya lo mencionamos, es no entregar el balón. Creo que si los Patriots tienen un juego limpio es mucho más sencillo. Los juegos que más han dominado esta temporada no han tenido entregas de balón. Parece una tarea sencilla, pero los Patriots a veces se tienden a complicar mucho. Sobre todo, a veces las entregas de balón vienen por descuidos, entonces no bajar la guardia sería una buena recomendación por parte de los coaches. Otro punto clave es lo que puedan hacer por tierra. Creo que la baja de Keishon Boutte va a alterar mucho el plan de juego porque May era un jugador que cuando estaba Boutte en el campo le permitía mucho ser agresivo, lanzar pases largos a pesar de tener la presión encima, pero vimos contra Atlanta que no cuentan con un receptor que se le compare a Boutte. Por ahí está Kyle Williams, el novato que tomará su lugar y que obviamente hay expectativas sobre su desempeño, pero exigirle de la noche a la mañana que tenga una gran actuación quizás es demasiado. Solo ha tenido unas cuantas repeticiones en la semana con Drake May, son sus primeras repeticiones con el equipo titular. Yo creo que valdría mucho la pena que los Patriots alteren un poco ese plan de juego y aquí entra el juego por tierra. Creo que además Trevion Henderson añade un valor en situaciones de pase, en esos ofensivas con pases rápidos, pases cortos. Lo vimos contra Atlanta, lo vimos contra los Browns, cuando le dan el balón en pases laterales, en pases pantalla, el equipo le puede sacar muchos dividendos a su aceleración y a su atletismo. Es un jugador que creo que va a tener un rol muy importante. Lo mismo Terrell Jennings, que toma el lugar de Ramondre Stevenson, que nuevamente está lesionado por un tema del dedo del pie y no podrá jugar. Se ha dicho a lo largo de la semana que es muy probable que no haya un tiempo definitivo de cuánto se va a perder. Podría jugar contra los Jets el próximo jueves o podrían aprovechar que se vienen después de estos 2 partidos. En menos de 5 días se viene un descanso de 10 días hasta el próximo encuentro
y esa diferencia de días le puede ayudar para descansar y poder volver para la semana 12, que sería el juego que tendrían después de enfrentar a los Jets el próximo jueves. Y por ahora creo que este tándem de corredores tiene una gran prueba. Creo que lo hizo bien en contra de Atlanta, al menos los primeros 2, 3 cuartos. Después creo que Atlanta ajustó muy bien y le impidió moverse por tierra. Eh, Se ha hablado mucho de que los Buccaneers tienen una defensiva terrestre más que decente, pero creo que a diferencia de las otras dos, esta sí tiene un poco de puntos, débiles, y creo que parte de la propia filosofía de Bowles, que es mandar muchas cargas. Ahí es cuando New England y sobre todo McDaniels, que le gusta mucho jugar con ese tipo de jugadas de pase corto, de pase pantalla, pueden tomar muy desprevenida la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers. Y hemos visto a lo largo de la temporada que, aunque los números digan una cosa, la defensiva de los Buccaneers es muy permisiva en ciertos puntos del partido. No es una defensiva que se sostenga por mucho tiempo, llega un punto en que se quiebra y los partidos los tiene que ganar Baker Mayfield. Y ahí está la otra clave del partido. Creo que Mayfield rara vez te va a entregar el balón, no es un quarterback que cometa muchos errores y además es muy difícil de derribar. Es muy similar al caso de Josh Allen cuando lo enfrentaron hace unas semanas en la semana 5. Es un jugador al que tienes que forzar mucho a equivocarse y creo que los Patriots, el hecho de que no tengan que enfrentar ni a Evans ni a Godwin, le puede beneficiar en ese aspecto porque no es lo mismo jugar con Emeka Egbuka y todos los demás receptores que pueden ser receptores bastante solventes, pero no se comparan a los que no tienen en este momento. Puede que los Patriots encuentren una manera de presionarlo, de sacarlo de su zona de confort. Además, Mayfield ha tenido unos partidos muy malos antes de la semana de descanso. Habrá que ver cómo regresa después del bye week, pero no estaba jugando bien antes del descanso de los Buccaneers y pueden los Patriots aprovechar ahí. De hecho, checando la estadística de las intercepciones, mientras los Buccaneers son top 9 en la NFL, los Patriots están en el lugar 11 de la NFL y no están muy lejos. Son ambas secundarias muy oportunistas. Es cierto que la semana pasada se vieron muy mal, pero creo yo que más que verse mal contra toda la ofensiva aérea de Atlanta, se vieron mal contra Drake London. Y esta semana dudo mucho que cualquiera de los receptores de Tampa Bay se vea igual de dominante que London, que creo que es un receptor bastante infravalorado y que poco a poco se está convirtiendo en una fuerza dominante dentro de la NFL. Incluso alguien como González, que ha logrado apagar receptores como Tyreek Hill, como AJ Brown y similares, tuvo un gran problema a la hora de cubrir a London. Y ya veremos si puede si Emeka puede hacer lo mismo, pero yo creo que González va a tener un muy buen día. Y realmente no es una mala secundaria cuando el matchup es el correcto. Lo que pasa es cuando se enfrentan ese tipo de receptores tan dominantes, y ahí se nota a lo mejor un poco el problema del pass rush, pero esta semana creo que se le presenta una nueva oportunidad de incomodar un coreback que ciertamente no tiene todas sus armas y que va a tener que ser muy imaginativo para avanzar con esa ofensiva. Sobre todo, no es una ofensiva versátil. Esa era una gran desventaja contra Atlanta la semana pasada. Tenías un gran receptor como London, pero también un gran ataque por tierra con Villan Robinson. Y los Patriots eligieron detener el juego por tierra y por aire sufrieron mucho, pero esta semana el juego por tierra de los Buccaneers es de los peores de la NFL. Liderados por White, realmente no tienen mucha variedad. Creo que es un juego que van a intentar establecer de inicio, pero los Buccaneers pronto van a empezar a lanzar para mover más esa ofensiva, o quizás quieran tomar desprevenido a los Patriots lanzando más, pero creo que es muy unidimensional y ahí va a ser cosa del coordinador defensivo no dejarse engañar y al mismo tiempo aprovechar que es una ofensiva bastante limitada en este punto de la temporada y sacar un triunfo que es muy complicado en una cancha muy difícil porque el clima del sur de la Florida se le suele incomodar mucho a los Patriots y eso es algo que incluso se vio en la semana 2 contra los Miami Dolphins y pues esa es una clave importante. A la defensiva, pues ya hablamos de eso. Creo que esas son las claves más importantes de los Patriots, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Eh, ¿Por qué sí puede ganarlo los Patriots? Creo que lo pueden ganar porque es un equipo que hasta este momento se ha comportado muy disciplinado
En momentos críticos del partido han tenido la oportunidad de perder juegos en esta racha de triunfos reciente, pero también han tenido la capacidad de mantener ventajas, de salir de los partidos haciendo justo lo necesario y quizás no más para mantener esta racha vigente. Y creo yo que tienen la actitud correcta. Creo que el mensaje que dio Bravel después de la fecha límite de intercambios de que están contentos con lo que tienen, de que van a ir un juego a la vez, que confían en este roster, es un envión anímico importante. Creo que también se lo están tomando muy en serio. Enfrentar a los Buccaneers para ellos es, como en palabras de Josh McDaniels en su conferencia de prensa durante la semana, este es el juego más importante para ellos de todo el año. Y uno podría decir, bueno, pero también jugaron contra los Bills en Buffalo, pero creo que el mensaje que le están dando a su roster es que esta semana es como si fuera un juego de playoffs, que este partido es el juego que va a definir toda su temporada, que ante las críticas que están recibiendo por un calendario sencillo, ganarle a un claro contendiente en la otra conferencia que tiene un jugador candidato al MVP y que sin duda en casa se crecen. Los Patriots quieren mandar un mensaje a la NFL nuevamente y no solamente ganar, sino ganar con autoridad y se están tomando todos los preparativos para hacerlo. Pienso que eso es clave, es vital y creo que por eso los Patriots pueden ganarlo, no solamente por el talento, que es ligeramente mejor, creo yo, por el tema de las lesiones, sino también por la actitud correcta. Ahora, ¿por qué pueden perderlo? Por lo mismo que estuvieron a punto de perderlo la semana pasada. Creo que contra Atlanta hubo un momento que bajaron mucho la guardia. Es cierto que empezaron con el acelerador, pisando el acelerador a tope, y fue un equipo que fue muy agresivo tanto a la ofensiva como a la defensiva, pero después de la entrega de balón de Drake May cerca del final del segundo cuarto, las cosas no se dieron para el equipo y May no encontró el camino. Vrabel estuvo hablando mucho con él en la banca y se notaba algo perdido, y casi vuelve a costarle al equipo con sus entregas de balón en la segunda mitad. Ya no fue el mismo del inicio del encuentro y la defensiva realmente se vio agotada porque una ofensiva como esa que no les daba el descanso ni les beneficiaba en posición de campo, terminó por hacer muy difícil su labor, pero creo que es un equipo que sabe muy bien que su mayor enemigo no es el rival de turno, sino ellos mismos. No es la primera vez que están a punto de perder o que incluso pierden un partido, porque cuando les pasó algo similar contra los Steelers o contra los Raiders, lo perdieron, en el que se disparan solos en el pie. Y es un equipo que parece un tanto arrogante mencionarlo, decir, no, es un equipo que eh, que no es que los equipos le ganen, a lo mejor es que ellos mismos pierden, pero creo que hay una parte de verdad en ese aspecto. Creo que es un equipo que cuando las cosas van bien, pueden dominar a casi todos sus rivales. El problema es que hay momentos clave en el que quizás deberían cerrar lo que es claramente un dominio sobre sus oponentes y lo convierten en vida para sus oponentes. Y entonces tenemos un partido más cerrado de lo que debería. Premian la mediocridad de sus rivales y ellos mismos se sumen en ella y terminan por poner en riesgo el resultado. O finalmente lo pierde porque fuera del juego de Atlanta, cuando les ha pasado, ha sido devastador. El equipo no se recupera. Tiene que madurar en ese aspecto. Y quizás el primer paso lo hizo contra Atlanta, a pesar de que la regaron y gacho en ese segundo cuarto y en el tercero no mejoraron. En el último, cuando llegó el momento de cerrar el partido, creo que lo hicieron. Tanto en equipos especiales como a la ofensiva, no le podemos regatear que el equipo hizo lo necesario para que ni les empataran ni les remontaran. Y eso creo que vale mucho para los Patriots. Mostraron cierta resiliencia que no vimos en las derrotas en las que les ocurrió lo mismo. Creo que si los Patriots no quieren perder este partido, tienen que evitar de cometer tantos errores, castigos, entregas de balón, desconcentraciones seguir yendo a fondo contra estos rivales que claramente están dominando en algún momento. Lo mismo también se vio contra Miami Dolphins. Fue un juego más cerrado de lo que debió ser al final, pero nuevamente los encontraron con la guardia baja. Creo que por eso pueden perderlo. Si el equipo se confía demasiado, si deja de hacer lo que está haciendo bien y se deja sumir por un error, creo que ese equipo que hemos visto en otras temporadas puede tomar control y el equipo que actualmente
tiene récord de 7-2, terminar sufriendo su primera derrota desde la semana 4. Entonces, creo yo que ese es un muy buen sinodal para los Patriots. Se enfrentan un rival importante, un escenario importante y saben que viene semana corta. Entonces, perder también puede tener un efecto negativo en el siguiente juego porque son menos de 4 días para prepararse contra los Jets y podría ser hasta una racha de 2 derrotas consecutivas en vez de una racha de 2, porque si ganan tendrían ese efecto positivo arrastrado hasta el siguiente compromiso. Entonces creo que por eso pueden ganarlo y como pueden perderlo, creo que ya veremos qué versión de los Patriots vemos este domingo, pero esas son, creo yo, las claves más importantes. Ahora, los Patriots confirmaron que no van a tener ni a Keishon Boutte, ni a Ramondre Stevenson, ni a Christian Ellis, el linebacker. Eh, con Boutte, al inicio bueno, durante la semana, Boutte en su server de Discord mencionó que tenía una lesión en el tendón de la corva, un esguince de grado 1. Esas, según los tratamientos que hay a nivel médico, cuando un jugador tiene una lesión de ese grado, termina teniendo un descanso de unos cuantos días hasta 2 semanas. Lo que decía Buti es que podría jugar el domingo, claro que no sucedió. Y creo yo que a lo mejor si pudo jugar, el equipo no lo quiso arriesgar porque tiene una semana corta. Entonces, quizás le quieran dar el descanso para que juegue contra los Jets o incluso tomar toda la semana y que no juegue y vuelva después de estos días extra que van a tener posterior al juego contra los Jets para que regrese con todo en la semana 2. Ambas son vías posibles de que no juegue solamente contra los Buccaneers, sino que tampoco juegue contra los Jets, pensando que a lo mejor contra los Jets tampoco tienen que ir con todo, por más que este equipo a lo mejor quiera hacer un juego trampa, a lo mejor es una buena oportunidad para ver a Kyle Williams. Ya en la semana fue entrenando con Drake May y a lo mejor le va bien contra los Buccaneers. Eso también alentaría mucho al equipo a mantener esta alineación y darle el descanso que necesita a Boutte, porque las lesiones en el tendón de la corva suelen ser muy difíciles de tratar y de manejar. Si un jugador tiene un problema de este tipo y no se le da el tratamiento adecuado, ya no se pierde 2 semanas, se puede perder todo un mes o 2 meses y ya no lo pierdes solamente para estos 2 partidos, sino lo puedes perder para el resto de la temporada, teniendo en cuenta los tiempos en los que estamos ahorita. Por lo que los Patriots tienen que ser muy cuidadosos. Y si tomamos en cuenta el historial que tuvieron con Cristian González, de que pudo haber vuelto en la semana 1, no lo hizo, luego se perdió la semana 2 y me parece que incluso la semana 3, pero empezó a entrenar de a poco, fue llevándose el tratamiento lentamente y que cuando tuvo la oportunidad de volver a entrenar, el equipo tampoco le quitó la designación de lesionado, sino hasta que ya estuvo al 100% y siguieron haciéndole un tratamiento muy, muy cuidadoso. Y eso creo que le ha ayudado a González a aguantar más esta temporada y lo van a volver a intentar seguramente con Boutte, porque Boutte en este momento y con el perdón de Stephon Diggs, creo yo que es el receptor número 1 de Drake May, es el jugador que él voltea a ver, no solamente cuando quiere ser agresivo, sino cuando él necesita una jugada grande, ahí está Boutte y le ha resultado porque casi todo el tiempo termina siendo un pase completo y estamos hablando de jugadas de 20 o más yardas. Entonces, es un jugador que le tiene una gran estima a May, que lo tiene como su receptor número 1 y tenerlo para el resto de la temporada va a ser vital, sobre todo porque el equipo no se reforzó en esta posición, no cuentan con esa opción todavía. Ojalá Kyle Williams lo sea. Por otro lado, tenemos el caso de Ramondre Stevenson, que no se ha querido revelar cuánto tiempo se va a perder. Dicen que es por tiempo indefinido. Creo yo que tampoco están con la premura de regresarlo al campo porque Terrell Jennings se vio muy bien contra la mejor defensiva total de la NFL. Tuvo un touchdown, el primero de su carrera. Y Trevion Henderson creo que sigue siendo un jugador que está en crecimiento. A lo mejor crecimiento a cuentagotas y no tan rápido como otros compañeros de generación, como Omarion Hampton o Escativo en los Giants, pero son jugadores que, aunque Trevion Henderson no ha alcanzado todavía, yo creo que verlo todavía teniendo buenos números en las últimas 2 semanas, cuando más se le ha dado confianza. La semana pasada le dieron 51 snaps y creo que fue uno de sus mejores, si no el mejor partido que ha tenido con los Patriots. Ha sido recíproca el agradecimiento, o sea, el equipo le da oportunidades y él lo capitaliza.
y creo que todavía le hace falta tener un juego de 100 yardas por tierra. No digo que contra los Buccaneers lo consigan, pero creo que en estos próximos 2 partidos creo que lo puede lograr. Es una gran, es un jugador que va a ser muy importante por lo que decíamos de las claves de este partido y tal vez no por tierra, pero quizás por aire se vuelva muy importante porque obviamente va a alterar el juego. Creo que ahora en vez de que May juegue verticalmente, va a jugar más horizontalmente. Se vio contra los Falcons cuando se mostró la gráfica de la repartición de pases que hace el sitio de Nets Gen Stats. May ya no lanzó muy profundo después de que se lesiona Booty y vemos más un juego de pase mucho más variado hacia los lados, ¿no? Y creo que se vio mucho durante el juego. May repartió el juego todavía como lo suele hacer, pero de una manera diferente, esparciéndolo por los lados de manera horizontal, de lado a lado. Eso muestra de que hay una alteración en cuanto a su estilo de juego cuando no tiene a su mejor receptor en pase largo como es Booty y ahí es donde va a entrar Trevion Henderson. En general, creo que es una gran oportunidad para ver a los dos novatos del equipo, tanto en la segunda como en la tercera ronda del draft de este año. Tienes a Kyle Williams tomando el lugar de Booty. Tienes a Trevion Henderson nuevamente como el corredor número uno en sustitución de Stephenson. Aunque si hablamos de el sustituto como tal en su estilo de juego de Stephenson, pues ese sería Jennings. Pero hablando de corredor número uno, pues ese es Henderson. Entonces es el gran juego de Williams y de Henderson. Hay que ver cómo responden. Creo que Henderson, como ha tenido más oportunidades que Williams como el corredor número uno, podemos ver que ha ido mejorando y quizás este sea su gran juego. Quizás, esperemos, pero Williams todavía no sabemos qué nos puede ofrecer. Creo que su mayor problema al día de hoy es no hay química con Drake May. Él piensa en otras rutas cuando May piensa en una completamente diferente y eso ha llevado a que no se entiendan por completo. Hay una jugada contra los Falcons que me parece muy ilustrativa de la situación de ambos jugadores. May lanza un pase hacia afuera y Williams está corriendo hacia adentro. Nunca ve el pase de May y están completamente fuera de sincronía. Pero eso es algo común cuando no tienen química. Pienso que no, a lo mejor no de la noche a la mañana. Por eso pensar que a lo mejor contra los Buccaneers tendrá un gran juego, pues quizás no. Y eso lo tiene que ver McDaniels. Pero quizás la lesión de Booty también sea una bendición para un jugador como él, porque le va a permitir entrenar más con May. Y May es un quarterback que en este punto de la temporada ha quedado claro que mejora a sus compañeros cuando le das tiempo de entrenar. De Mario Douglas tampoco tenía química. Y si vemos sus estadísticas en las primeras 4 o 5 semanas, eran de lágrima. No había absolutamente nada que nos hiciera pensar que de repente iba a tener una gran temporada con May, pero luego llegó el juego contra los Saints, en donde realmente se destapó y acaba de venir de un juego de 100 yardas, el primero de su carrera. Y obviamente tardó tiempo, tardó muchas más que las 5 semanas, porque también era un problema que tenía el año pasado con May, pero es repeticiones, repeticiones, química, es construir semana a semana. Y creo que Williams, pues tampoco es un novato, bueno, tampoco es un jugador que apenas hayan firmado. Esa es la gran ventaja. Ha venido entrenando con el equipo desde el verano, pero ha tenido muy poca participación con May en los entrenamientos y esta semana ha tenido muchas más. Y la próxima también tendrá muchas más oportunidades de entrenar con May y eso se va a sumar y va a poder acelerar un poco su proceso. Y quizás, a lo mejor, no tengo un juego de 100 yardas, pero va a tener a lo mejor algunas recepciones clave. No sabemos si contra los Buccaneers o contra los Jets, pero es importante porque sabemos que ahora en este punto, cuando Booty no está, el equipo cambia su estilo de juego completamente. Contar con un receptor que siga proveyendo a May de grandes opciones en el pase largo, al menos de vez en cuando, es sumamente importante, en especial porque ya no podemos negarlo. Este equipo va a buscar clasificar a playoffs y si Booty a lo mejor sale lesionado durante un partido, ojalá no, por favor, pero digamos que Booty a lo mejor no tiene un buen día. Entonces Williams puede entrar desde la banca o puede ser la otra opción en el terreno de juego que los Patriots aprovechen y May pueda sacar el partido adelante. Esos son jugadores que quizás ahorita no tenemos contemplado, pero van a ser necesarios en el largo camino que sigue por delante.
Entonces, es un gran juego para ambos novatos. Creo que ambos juegos, creo que más en el caso de Henderson, puede hacer un gran testamento de lo que podemos ver de ellos el resto de la temporada. Y creo que son pasitos de bebé, pero podemos ver una mejora notable, sobre todo en casos como Williams. Eh, por último, creo yo que este punto había que tratarlo un poco aparte, el tema de las capturas de Drake May. A lo largo de la semana se habló de que Drake May tiene 34 capturas de quarterback, pero se contabilizaron y solamente 11 se le atribuyen a su línea ofensiva. Hay un artículo de Doug White y de Andrew Callahan para el Boston Herald que es, creo yo, que una gran pieza que deberían checar. Creo que ambos reporteros a lo largo de la semana cubrieron muy bien este tema y es revelador porque hablamos de 34 capturas y solamente 11 son de la línea ofensiva. Siempre hablamos de que la línea ofensiva ha estado jugando muy mal las últimas semanas. De hecho, en las últimas 2 semanas, la cantidad de capturas que ha aceptado Drake May ascienden a 10, 12 capturas. Es mucho, mucho. Más cuando en la semana 8 un solo jugador tuvo 5 y la semana pasada toda la defensiva de los Falcons tuvo casi 6 capturas en todo el partido. Es demasiado. Y para un coreback que sabemos que es joven y que pues todos los quarterbacks pues son humanos, se pueden lesionar. No es bueno a largo plazo. Tanto golpe le puede afectar, sobre todo checando otras estadísticas que mencionaron reporteros a lo largo de la semana. May también figura entre los quarterbacks que más golpes han recibido de sus rivales. Pero ¿por qué May durante su conferencia de prensa dice que es su culpa? Porque genuinamente lo es. Y a lo mejor no todas las otras capturas que no ha tomado la línea ofensiva, bueno, no ha sido acreditada la línea ofensiva, sean culpa de Drake May totalmente. A veces es que que el ala cerrada o el receptor que estaba bloqueando en el paso o el corredor incluso no hizo bien su trabajo y permitió que el defensivo entrara como Juan en su casa. Pero May ha tenido muchas capturas y eso es algo que el artículo de White menciona en el Herald. May tiene uno de los índices más altos de la NFL, convirtiendo presiones en capturas, solamente detrás de Cam Ward de los Titans. Y eso es porque May tiende a extender mucho las jugadas y a veces él cree que tiene la posibilidad de correr con el balón y lo capturan detrás de la línea de scrimmage. Y eso, aunque él haya corrido con el balón, se le toma como captura en su caso por ser coreback. Y los Patriots pues terminan acumulándose en su estadística. Y no todas sus capturas son feas, porque también hay que decirlo, quizás el promedio de sus capturas, o sea, de las yardas que pierde por captura no superarán las 2 o 3 yardas. Esto porque casi siempre lo atrapan detrás de la línea de scrimmage cuando él intenta correr para obtener más yardas en una jugada totalmente improvisada. Y esta semana enfrenta a los Buccaneers, que es un equipo que nuevamente, repito, no permite que el quarterback rival corra mucho. Incluso cuando él lo intenta, no le permiten un gran promedio por tierra. Así que esta es una muy buena oportunidad para May para ir madurando en ese aspecto. A veces es mejor no solamente tomar la captura, que eso es algo que no hacía el año pasado, algo que era un área de oportunidad para May, era evitar seguir lanzando el balón cuando iba cayendo, porque eso terminaba forzando entregas de balón. Y este año, su área de oportunidad es simplemente soltar el balón, deshacerse en un pase hacia la banda, hacia a lo mejor los pies de algún jugador que tenga cerca, empezar a tener esa virtud que le vimos a Tom Brady. Tampoco creo que deba hacerlo tal cual Tom Brady lo hizo, porque si lo pensamos un poco y quienes seguimos a los Patriots todos estos años, habremos visto que antes de la lesión de Tom Brady en 2008, no era un quarterback que hiciera eso todo el tiempo. Se volvió mucho más cuidadoso y soltaba el balón a la banda cuando él sentía que le llegaba la presión después de esa lesión. O sea, la lesión fue lo que lo cambió en su manera de operar. Y también vimos que empezó a tener mucha más movilidad dentro de la bolsa. Quizás no corría con el balón tan a menudo y tampoco extendía las jugadas como lo hacía Aaron Rodgers o como ahora vemos con Patrick Mahomes, pero un jugador que con 1 o 2 pasos se ganaba 1 o 2 segundos adicionales dentro de la bolsa. Y pedirle eso a May cuando Brady lo hizo con 8, 9, 10 temporadas en la NFL es demasiado. Y quizás lo que
deberíamos pedirle un quarterback de segundo año es a lo mejor empezar a ser un poco más inteligente. A veces hay jugadas que por mucho que él lo intente y ya él lo va a ir identificando porque la experiencia también ayuda en ese aspecto. Simplemente no vale la pena tomar la captura. A veces soltar el balón hacia la banda te permite que tus equipos especiales tengan más espacio para operar. A lo mejor si quieres jugártela en cuarta, tienes una oportunidad todavía de convertir mucho más accesible que si hubieras aceptado la captura. A veces 1 o 2 yardas, por mucho que no parezca tanto en la jugada, en posteriores jugadas puede significar el rumbo del partido. Creo que ahí es donde May tiene que mejorar. Creo que por eso también muchos medios se han enfocado en eso, porque realmente rascándole el juego de Drake May a lo largo de esta temporada es muy difícil contar cosas que haga mal. Ha mejorado en su seguridad con el balón. O sea, ya no es como el año pasado que forzaba pases, sino que creo yo que su colocación y su timing a la hora de mandar pases, tanto largos como cortos como medianos, ha sido sumamente precisa. Hay muy poco que cuestionarle en ese aspecto. Es un jugador que cada vez tiene una mejor cadencia y ritmo a la hora de llevar su ofensiva. Incluso sin que él le digan que tiene que administrar el juego, creo que lo hace muy bien. Ha tenido series ofensivas con McDaniels que son absolutamente fantásticas, son lo que llamarían algunos cine, porque han sido muy variadas, tanto acarreos como pases cortos, pases largos, pases aquí, pases allá. Han sido muy variados y muy buenos. Habla mucho de la madurez que tiene, pero ese es quizás el punto negativo más grande y quizás el único que le puedas encontrar en este momento a su juego, porque estamos hablando de un jugador que está a nivel MVP en este punto. A lo mejor no lo gana, pero está a nivel MVP, eso no se le puede negar. Tiene que mejorar ese aspecto. Pero créanme que cuando tienes un quarterback de segundo año, lo único que se te puede ocurrir es pedirle eso, es una muy grande victoria. Creo que cualquier equipo en la NFL mataría por tener ese único defecto en su quarterback de segundo año. Porque no estamos hablando de un quarterback de su tercera o cuarta temporada, estamos hablando de un jugador que acaba de salir de su temporada de novato el año pasado. Es algo muy importante. Y ojalá May tome este aprendizaje que ha tenido las últimas 2 semanas. Creo yo que sí es consciente de eso, por eso lo menciona en su rueda de prensa. Dice que él tiene que mejorar ese aspecto. Ahora falta ver que él encuentre la manera de hacerlo realidad, de que ya no sea presa de a lo mejor capturas fáciles porque a lo mejor forzó una jugada que en la cual quizás no era tan necesario ser el héroe. A veces es como lo que sucedió contra los Falcons. Si lo pensamos en su última jugada del partido con la cual enfrió a los Falcons y terminó el juego, fue un pase sencillo hacia Hunter Henry y que él simplemente se mantuvo en el campo y ya. May no tuvo que improvisar, no tuvo que hacer más de lo que le pedían, simplemente hizo algo muy fácil, vio a Hunter Henry disponible en el pase, lanzó el pase como solo él sabe, y consiguieron el primer down y se acabó el partido. No tuvo que hacer nada más. Quizás a veces lo más sencillo es lo más práctico y lo mejor, y no tanto jugar como si fuera la última jugada en un partido en el que estás perdiendo. A veces creo yo que eso también es algo un poco de la psicología que May todavía tiene por el año anterior. Que el año anterior tenía que hacer ese tipo de jugadas todo el tiempo. Quizás todavía tenga ese chip programado en el cerebro. Y es trabajo de McDaniels, como él mismo ha dicho, de no hacerlo. Pero algo que me gustó mucho de su conferencia de prensa, hablo de la de Josh McDaniels, es que él dice que no necesitan corregir eso por completo. O sea, les gusta que May de repente busque la jugada cuando parece que no hay nada, porque a veces consigue grandes jugadas haciendo eso. Y lo vimos contra los Bills. ¿Cuántos pases escapando por un lado encontró a Stephon Diggs en jugadas imposibles en las cuales se mantuvo dentro del campo para hacer una recepción en la banda? Precisamente porque May improvisó. A lo mejor no había nada ahí en el plan original, pero él consiguió improvisar y ha tenido jugadas así en muchos partidos de esta temporada. Obviamente que los errores que ha cometido cuando hace eso quizás destacan un poquito más porque es parte de su gran problema como coreback en este momento. Y ojalá creo yo que tanto May tiene la idea correcta de por qué no debería hacer ciertas cosas, como McDaniels tiene la idea correcta de que no es un aspecto del estilo de May que deban deshacerse de él o que le deban prohibir.
Creo que prohibirle que sea así, que improvise, que busque, que piense, que se vuelva creativo, imaginativo detrás de sus compañeros de línea ofensiva, que a lo mejor donde no había nada él encuentre algo, eso sería a lo mejor perjudicial para su desarrollo. Y McDaniels lo entiende. Entonces, lo que él le pide es que quizás sea un poco más consciente de cuándo sí y cuándo no. Y eso no lo vamos a ver de un de repente, pero hay que irlo mejorando. Y esta semana es una muy buena oportunidad para él de hacerlo contra un equipo que evidentemente no le va a permitir mucho por tierra. Lo va a mantener dentro de la bolsa de protección. Y May no se tiene que desesperar, tiene que ser muy tranquilo y muy sereno porque sabe que cuando el equipo anda es porque él anda muy bien. Y solamente es, él es el reflejo de este equipo y el equipo es el reflejo de él. Es una simbiosis muy importante. Y, y May sabe que si él juega a un gran nivel este domingo, lo van a ganar. Pero si juega mal, quizás lo pierdan. Y es muy probable que lo pierda si no juega a un gran nivel. Y eso es algo que siempre se le va a pedir a los grandes quarterbacks. Cuando Tom Brady no salía en un buen día, tampoco era como que los Patriots tuvieran grandes oportunidades de ganar. Si Brady jugaba todo el día mal, pues el equipo probablemente perdería. Cuando Brady se conectaba y hacía las cosas que él solamente podía hacer, este equipo podía ganarle incluso a los Falcons en el Super Bowl perdiendo 28-3. Y lo mismo ahora está pasando con May. Esa es la maldición de los quarterbacks franquicia en la NFL. A veces los equipos se vuelven muy dependientes de ti y tú también te vuelves una pieza clave del engranaje. Si el engrane que eres tú no se mueve, no se mueve ningún otro. Y eso es lo más importante. Y por último, quisiera cerrar este episodio del podcast hablando a lo mejor algo que no tiene nada que ver con los Patriots, porque estamos hablando de el sentido fallecimiento de Marshawn Nyland, este jugador de los Dallas Cowboys que desgraciadamente falleció hace unos días. Y el reporte policíaco hablaba de que no estaba bien mentalmente, se quitó su propia vida en un momento terrible, un momento en el cual él mentalmente no estaba bien, pero venía de un gran juego contra los Arizona Cardinals porque él tuvo un touchdown en equipos especiales en ese partido, se veía feliz, se veía motivado y es algo que ocurre mucho con las personas, no solamente de los atletas, hablo de personas en general, tanto figuras públicas como figuras eh, privadas, personas que a lo mejor solamente nosotros conocemos. Y nunca sabes lo que puede esconder una persona. A veces una sonrisa esconde más de lo que uno quisiera admitir. Y eso es lo que le pasó al jugador de los Cowboys, en paz descanse. Y yo quiero invitar a la gente que escucha este podcast, que nos hace el favor de seguirnos todo el tiempo, de que si sienten que mental o emocionalmente no están bien, si algo en sus vidas sienten que no está yendo de la manera correcta, si simplemente no se sienten bien consigo mismos, busquen ayuda. Eh, Creo yo que es un tema que sigue siendo tabú en nuestra sociedad, el tema de la salud mental, pero solamente nosotros sabemos cómo nos sentimos. Nadie puede decirnos cómo sentirnos, si nos debemos sentir felices o tristes. Solamente nosotros lo sabemos. Y por eso a veces es muy difícil el tema de la salud mental, porque a veces preferimos ocultarlo o callarlo, pero no está bien. No se guarden las cosas, háblenlo con profesionales, busquen terapia. Créanme que lo que ahorita sienten difícil, imposible de evadir, de resolver, lo van a poder solucionar. Todo tiene solución, menos obviamente cuando perdemos la vida. Y no importa qué tan profundo estemos en nuestros hoyos emocionales y mentales, siempre hay una manera de salir de ellos. No se rindan y créanme que no es fácil. No va, quienes están más hundidos, no les puedo engañar y decirles que todo va a solucionarse de la noche a la mañana. Es un trabajo constante, pero piensen en todos aquellos que los quieren y que los han apoyado, porque habrá alguien, aunque pensemos que estamos solos, siempre habrá alguien que nos quiera, el cual podría lamentarse el día que no estemos en este mundo. Y no importa si ahorita se sienten felices y por un momento parece que no les afecta nada. Si esa sensación vuelve,
no duden en buscar ayuda. Hay muchas maneras de buscar ayuda. Hay especialistas, hay terapia, hay muchas cosas. La terapia es buena, la terapia puede salvarles la vida, puede salvarle la vida a alguien que conozcan, que sepan que a lo mejor pasó por un mal momento. Y creo que también nosotros podemos darles una mano, escucharlos, comprenderlos, hacerlos sentir que no están solos y que principalmente tratar de entenderlos, porque a veces ese es el principal problema cuando las personas están en esos estados emocionales tan complicados. A veces sienten que nadie los entiende y nadie los apoya. A veces solamente necesitan que alguien se sienta a su lado y les diga, yo sí te apoyo, yo sí te comprendo, e invitarlos a realmente verse ayudados, que ellos tomen la decisión de tomar ayuda. Y pues no quería terminar este podcast de esta manera, con una nota triste, pero creo que es importante hablar de estos temas. Y yo personalmente, si tú estás escuchando esto y tú, el oyente de este podcast, no se siente bien, créeme que vas a poder salir adelante. Puedes salir adelante. Yo creo que todos tenemos la capacidad de superar cualquier adversidad que tenemos, pero no tienes que superar cualquier adversidad solo. Creo que seas hombre o seas mujer, seas de la edad que seas, cualquier problema que tengas, está bien pedir ayuda, está bien, es sano, es bueno. A veces la ayuda nos da otra perspectiva, a veces la ayuda nos da herramientas que no contábamos nosotros. Contar con alguien, pedir ayuda a alguien, no está mal, no te hace ver más débil. Al contrario, requiere mucho valor admitir, y no solo para ti, sino para otras personas, que no estás bien. Y ojalá que puedas encontrar la ayuda que necesites y te encuentres en un mejor lugar en el futuro. Solamente eso. Y feliz fin de semana para todos. Nos estaremos escuchando en otra edición del podcast. Mi nombre es Henry B. Franco y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y darle like y suscribirse a este podcast. También lo estaremos subiendo a YouTube y tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Cuídense y nos estaremos escuchando para la próxima. Bye.